Aleluya, bueno es nuestro Dios. Bueno es nuestro Dios. Bien, hermanos, vamos a tomar el tiempo para la palabra de Dios. Hemos estado meditando en una serie que se llama, ¿cómo se llama la serie? Creciendo a través de la tentación. Y hoy terminamos la serie. Alguien dice, gracias a Dios, ya no quiero saber nada. Pero hemos estado hablando de esto porque este ha sido el año de crecer y el énfasis ha sido pues que podamos crecer integralmente en todas las áreas. Y bueno, la tentación siempre va a ser una herramienta del enemigo, un instrumento, pero podemos crecer a través de ella. Yo creo que Dios nos ha hablado. ¿A cuántos nos ha hablado el Señor? Amén. Creo que a todos nos ha hablado. Y la pregunta en la cual hemos estado nosotros meditando es si realmente la tentación es un instrumento de Dios. Y hemos aclarado eso, ¿no? Hemos tenido dos temáticas grandes. Hoy cierro. La primera temática la dividimos en dos partes, que era cómo podíamos asimilar la tentación. Y nos enfocamos en 1 Corintios 10:13, que dice que no nos vino ninguna tentación que no sea humana, pero que también Dios, cuando nos da la tentación, también Él nos da la salida. Y entendíamos eso, que a pesar que Dios permite ese tipo de procesos o eventos en nuestra vida, o las pruebas incluso, como la permitió al pueblo de Israel, o también la permitió a Job, es para saber lo que hay en nuestro corazón. Y la semana pasada hablábamos acerca de cuál es la dinámica de la tentación, pero también es cuál es la consecuencia. ¿Se recuerdan, hermanos, cuál era la consecuencia de la tentación? ¿Alguien recuerda? Muerte espiritual. Y la muerte espiritual tiene que ver con una separación física. No sé si soy yo el que me escucho así como medio robotizado, ¿verdad que sí? Hermanos de sonido, estoy como un poco robotizado. Creo que se escucha así, están trabajando en ello los hermanos. Pensé que solamente era mi oído, así que ya van a ir mejorando eso. Y que la consecuencia de la tentación es la separación de Dios. La separación, ¿verdad? El divorcio de la vida eterna, los principios de estar completamente apegados a Dios. Y es lo que veíamos en Santiago capítulo 1, versículos 13 y 15, que dice que no somos tentados por Dios, que somos tentados por nuestros propios deseos. Y dice que cuando la tentación florece, da consecuencia el pecado, y el pecado trae y da a luz muerte. Así que hoy vamos a estar hablando un poquito de eso. Así que, hermanos, hemos estado con ¿verdad?, lenguaje de prueba, tentación. Hablábamos que periasmos es la palabra en griego y es lo mismo, aunque podemos verlo en diferentes maneras, pero el verbo empleado es el mismo. Y que prueba y tentación están íntimamente vinculadas, y que tanto como una tentación se puede convertir en una gran victoria, también una prueba puede convertirse en un momento de tentación para poder fallarle al Señor. Y hemos hablado que cuando más cerca estamos de Dios, Satanás más va a tentarnos, pero que Dios nos ama tanto y tiene tanto cuidado con nosotros que Él nos va a proteger y no va a poner ninguna tentación que no podamos vencer. Y la semana pasada nos fuimos con esta ilustración de cómo la tentación se puede presentar como esa carnada, como ese anzuelo para nosotros, que es tirado y que es lanzado, y que cada uno de nosotros va a decidir. Y aunque algunos la semana pasada descubrimos que literalmente a veces venimos a la iglesia con ese gancho en la boca, y la expresión era sáquese ese gancho, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando precisamente de eso. Dígale a la persona que está a su lado, sáquese ese gancho, ¿verdad? Sáquese ese anzuelo. Y que el enemigo no nos tenga engañados con esa carnada o con ese anzuelo que muchos de nosotros hemos abrazado, hemos mordido, porque simple y sencillamente decidimos hacerlo. Así que Dios va a hablarnos hoy. ¿Tiene la tentación tu atención? Entonces, hermanos, hoy vamos a estar hablando, y cierro con esto: la salida está garantizada. Tentados, pero no vencidos. Y ese debe de ser el propósito de la iglesia de Cristo. ¿Por qué la salida está garantizada? Porque lo hemos visto en los textos bíblicos y también lo vamos a ver ahora. Hemos visto cómo la palabra de Dios está hablándonos a nosotros. Así que quiero pedirle que me acompañe, por favor, en oración. Ore conmigo, ¿le parece?
Oramos y ponemos ese tiempo de palabra en manos de Dios. Amado Dios y buen Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, hoy, como pueblo tuyo, como cuerpo de Cristo, queremos, Señor, pedirte por favor que tú nos ayudes, que tú nos des discernimiento, que tú nos hables hoy a través de tu palabra y que nuestro corazón, Señor, pueda ser guiado. Hemos descubierto, Señor, que tú no tientas a nadie, que la tentación, Señor, puede convertirse en un instrumento, en un medio para poder agradarte a ti y no agradar nuestros deseos y no dejarnos seducir o vencer por nuestros deseos. Habla hoy a nuestro corazón, Señor, y permítenos crecer en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Dígale, Señor, ayúdame a crecer, a cada día, Señor, ser un mejor discípulo, un mejor siervo, en el nombre de Cristo Jesús. Decimos amén y amén. Gracias a Dios por Pablo, por Santiago y también por nuestro Señor y Salvador Jesús, porque ellos y otros escenarios más de la Biblia nos han demostrado que podemos vencer la tentación. La palabra lo dice. Y que aunque frecuentemente estemos batallando con esto, porque estamos en un cuerpo de carne, hermano, batallamos, peleamos, tenemos esa situación, esos deseos, pero vamos a poder crecer en el Señor. Por fe lo entendemos y lo vemos de esa manera. Y entender que la salida está garantizada. Usted dirá, pero ¿qué me va a garantizar a mí que no voy a fallar? ¿Qué me va a garantizar a mí que yo no voy a pecar, que no voy a patear el cable? Lo que nos puede garantizar es lo que dice la palabra. Lo leíamos ya y quiero repetirlo. Literalmente, 1 Corintios 10:13 lo dice, textual, literal. Dice que el Señor da la salida. Ahí hay una garantía que nosotros podemos salir victoriosos, que podemos ser tentados pero no vencidos. Está en la palabra la garantía. Y también lo vemos en Santiago capítulo 1 versículo 2. Y dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis por diversos periasmos, pruebas o tentaciones. Puede ser tener por sumo gozo, porque mira, dice el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué hace? La prueba produce. Es decir, tanto la prueba como la tentación van a producir, diga conmigo, van a producir algo en mí para poder crecer. Y vamos a estar terminando y vamos a estar concluyendo con este principio. Ya no somos los mismos que éramos hace varios años, ¿cierto o no? Siento varias diferencias en el sonido, Johan, o es mi oído, soy yo. Ok. Vamos, hermanos, a poder ver la obra que Dios ha hecho. Y aunque varios de nosotros hemos tenido cambios físicos, claro que sí, ¿verdad? Al ver las fotos de ustedes hace 5 o 10 años, somos diferentes, ¿cierto? Pero la foto espiritual también refleja que somos diferentes espiritualmente, ¿cierto o no? La foto espiritual refleja que Dios está haciendo algo en nuestra vida. Y ahí hay una garantía de parte del Señor. Hay una garantía de que nosotros vamos a salir victoriosos. Que cuando insistimos en Él y perseveramos en Él, Dios va a seguir haciendo su obra. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Yo expliqué esto en la primera entrega. ¿Por qué el Espíritu lo llevó al desierto? Puede ir usted a YouTube o Facebook si no estuvo en esa entrega. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, algo natural pasó en el Señor. ¿Qué pasó? Tuvo hambre, un deseo físico. Tuvo hambre. Vino, ¿quién vino, hermanos? El tentador, o sea, Satanás. Vino el tentador, porque Dios no tienta a nadie. Eso lo dice Santiago. Dios no es tentado por el mal, ni va a tentar a nadie. Pero vino el tentador, Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Porque el Señor tenía hambre, había un deseo físico. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor, amados hermanos? Versículo 4, Él respondió, dígalo conmigo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fue la respuesta del Señor, escrito está. Garantía que cuando se presenta una tentación, una garantía, tentados pero no vencidos. Bien conmigo, tentados pero no vencidos. Nuestro Señor fue tentado. Y usted dice, pero es que era Dios. Sí, pero también era hombre y venía de un tiempo de oración. Y ya voy a hablar un poquito también más de esto. Varios aspectos que considerar, por qué Satanás lo tentó en ese momento.
Y él dice, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces el diablo, mira, como Satanás es tan astuto, Satanás es tan estratega, que él siempre va a poner carnadas diferentes. Y dice de repente, pues es que yo veo que ese hermano Seferino ya no cede con esto, pero entonces vamos a poner algo diferente. Yo veo que la hermana Cintia antes cedía con esto, hoy ya no, vamos a cambiarlo. Así es el enemigo, es estratega. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Amén. Entonces Satanás se dio cuenta que el Señor Jesús dijo, no voy a hacer lo que él dice. Pero buscó otra herramienta o algo también atractivo que tenía que ver con posesiones, con poder. Porque normalmente nosotros somos tentados en 3 áreas. La primera es en los deseos físicos, llámese como sea. Los deseos físicos pueden ser hambre, pueden ser cualquier otra, dormir, pudiera ser tentados a quedarnos toda una mañana en la cama, ¿cierto? Un deseo físico, sexual también pudiera ser. También somos tentados en otra área. ¿Cuál es esa área? Lo que estamos viendo acá: posesiones y poder adquisitivo, de posición. Y luego también la otra área en la que el Señor Jesús fue tentado fue en el orgullo, en lo que eres, en tu ego. Son las 3 áreas, y normalmente son las áreas en las que también nosotros somos tentados. Y entonces Satanás le dice ahora en el versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo, en lo más alto, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, o sea, tírate, porque escrito está. Mire qué interesante esto. Hermanos, dígale a su vecino, ¿Satanás también conoce la Biblia? Claro que sí. Satanás, mire cómo es de... ¿Qué le dijo el Señor en la primera? Él le dijo primero, 10 estas piedras que se conviertan en pan, escrito está. Y viene aquel y dice, con eso querés ir, vaya pues. Por eso es que debemos de estar enteramente preparados, dice la palabra, ¿verdad? Enteramente preparado para toda buena obra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y entonces Satanás le dijo a la santa ciudad, lo puso en el nombre y le dijo, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Lea conmigo, por favor, hermano, el versículo 7. Jesús le dijo, ¿y qué le dijo? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y qué le estaba poniendo en ese momento? Poder, una posición. Y normalmente nosotros podemos ser tentados en esa área. Y luego Satanás, en el verso 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, orgullo, ego. Varios de nosotros, la carnada puede ser diferente. La tentación trabaja de esa manera. Para lo que para mí es nada, para otra persona puede ser una tentación tan fuerte, tan insoportable. Y el enemigo, Satanás, eso va a hacer. Va a jugar con las piezas del ajedrez para ver de qué manera nosotros podemos ceder. Y entonces lo llevó a ese monte alto en los reinos y le dijo la gloria, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. ¿Por qué, hermanos? Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y he aquí vinieron, ¿qué dice la palabra? Ángeles y le servían. Entonces, hermano, yo quiero que vea usted esto. Para nosotros puede ser casi que imposible a veces resistir a algún tipo de tentación, pero la palabra dice que la salida está garantizada, ¿cierto o no? Lo que hemos visto, lo que dice el apóstol Pablo, lo que dice Santiago, lo que dijo el Señor Jesús, lo que Él vivió, nos da una muestra de que podemos salir victoriosos, que podemos ser tentados pero no vencidos. La tentación en sí no es pecado. El pecado es cuando ejecutamos, cuando abrazamos, cuando practicamos aquello por lo cual somos tentados o hemos sido tentados. Por eso
Note algo interesante en esto, hermano. Jesús no fue tentado en el templo, tampoco cuando se bautizó. ¿Cuándo fue tentado el Señor? Cuando estaba en el desierto, cuando estaba solo, cuando podía estar vulnerable. La tentación, hermano, normalmente, bueno, que pudiera pasar, ¿verdad? Las tentaciones no se presentan en los momentos donde podemos estar fuertes. Se presentan en los momentos donde podemos ser más vulnerables, donde estamos solos. Y fue en el momento que se presentó. Ahí llegó Satanás. No fue ni cuando el Señor estaba bautizándose. El Señor estaba cansado, estaba solitario, estaba hambriento y por lo tanto estaba vulnerable. Y Satanás con frecuencia nos va a tentar cuando nosotros somos vulnerables, cuando somos cansados, cuando estamos solos, cuando tenemos incertidumbre referente a algo. Por eso es que Satanás está trabajando constantemente en ello. Ahora, pensando en esto, hermano, que estamos hablando hoy, que la salida está garantizada, tentados pero no vencidos, yo quiero que meditemos en algo, porque yo quiero que usted imagine como si estuviera caminando en un sendero, y ese sendero ofrece otro tipo de senderos. Hay un sendero que está lleno de vegetales, que está lleno de frutos, que está lleno de ríos, que está algo bonito. Pero hay otro sendero que de repente a usted le ofrece un tipo de aventura extrema. Pero hay un rótulo antes de poder entrar a ese sendero que dice: cuidado, no salga del sendero porque el suelo de este es inestable. Y hermano, literalmente eso es lo que pasa con nosotros. Tenemos suficientes banderas rojas. Tenemos bastantes llamados de alerta en la palabra que dicen: no vayas por ahí, no camines por ahí, no te metas por ahí, ahí no te conviene. Y así es el Señor. Yo le pregunto, mientras usted camina por un sendero en el cual va seguro, en el cual está bien, pero de repente se presenta otro sendero con algunas atracciones, pero también esas atracciones son peligrosas, ¿qué haría usted? Y no solamente eso, tuvo un anuncio, tuvo un rótulo que decía: cuidado. ¿Qué haría usted? ¿Ignoraría la advertencia y caminaría al borde del precipicio para poder explorar y arriesgar su vida? ¿O usted mantendría el camino que lleva en el camino seguro? Hermanos, la tentación es parecida, es como ese borde peligroso, nos atrae la idea de algo divertido, la idea de algo extremo, pero al final lo que trae es muerte. Fíjese que yo leía algo en el libro Una vida con propósito. Por favor, léalo, si usted lo tiene, si ya lo leyó, vuélvalo a leer. Yo leía algo bien interesante y decía que normalmente nosotros los cristianos resistimos a la tentación. Y me volví a leer esto porque no lo lograba como entender bien. Pero dice, nosotros, la palabra dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero nosotros pareciera que estamos resistiendo la tentación. Cosas como: ay, no puedo hacerlo, no puedo tocarlo, no lo veo. No sé, ¿verdad? Estamos como en tiempos de abstinencia. Pero realmente no hemos cambiado el principio de nuestro corazón para saber que eso no nos conviene. Hace varios años leí un libro que está vinculado a la sexualidad, a la santidad sexual. De hecho, es un libro del pastor Carlos Navas y se llama así: Sexualmente Santos, así se llama el libro. Y este libro explica la diferencia entre abstinencia y pureza. Son dos cosas completamente diferentes. El problema con nosotros, la mayoría de nosotros, es que vivimos en tiempos de abstinencia. No puedo verlo, no puedo tocarlo, ahí no. Por ejemplo, miren, quienes vivimos en una eterna dieta, levanten la mano, ¿quiénes vivimos en una eterna dieta? Solo yo. Nosotros sabemos que una hamburguesa del Burger King, del McDonald's, del Wendy's, de lo que sea, son altamente dañinas, ¿cierto o no? Son químicos, no es carne real, las papas fritas sabemos que no sirve, sabemos que es basura, ¿cierto o no? Pero la comemos, ¿cierto o no?
Y lo que hacemos nosotros es abstenernos. Es decir, hay una hamburguesa, ay no, sé fuerte, la hamburguesa, no. Pero realmente queremos hacerlo porque nos es gustoso. Cuando nosotros cambiamos el principio de abstinencia por el principio de pureza, las cosas cambian. La psicología de la salud o la psicología de la comida, yo no sé cómo se llama eso. Bueno, estaba leyendo hace unos días que, no sé si será cierto, ¿verdad? Pero lo mencionaba una nutricionista. Que un niño, todos queremos que nuestros hijos coman vegetales, ¿verdad? Y que coma vegetales, y que coma vegetales, y que coma vegetales. Y es lo que batallamos con los niños, porque los niños solo quieren sándwich, ¿verdad? Y cosas así, nuggets. Y decía esta nutricionista que para que un niño pueda comerse sus vegetales, sus verduras, hay que ofrecérselos o repetirlo por lo menos 40 veces. Y entonces usted dice primero, come tus vegetales, come tus vegetales, y 10 veces, ay no, este niño no come vegetales. Entonces, como no hubo esa repetición y esa insistencia, entonces al final usted dice, termina cediendo. Y lo que pasa, lo que dice la psicología de la salud o de la alimentación es que hasta que nosotros no cambiemos nuestro hábito de vida, de decir, eso realmente a mí no me ayuda, eso es malo, eso me va a matar, eso me hace engordar, eso me eleva el colesterol, eso me eleva los triglicéridos, eso me eleva el ácido úrico. Hasta que no entendemos eso y decimos, eso no es para mí, hasta entonces vamos a dejar de abstenernos. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Que no sé si estoy diciéndolo bien, pero hasta que no logremos eso, vamos a vivir en abstinencia. No puedo, la coca. Absteniéndose. Y cuando eso se aparece, se vuelve para mí una lucha, porque solamente me abstengo. Y la abstinencia dura poco. Los cambios de vida en el corazón son permanentes, ¿cierto? Entonces, hermanos, lo mismo sucede con las tentaciones. No solamente se trata de ponerse en abstinencia, no solamente es decir, ay, un tiempito lo voy a dejar. Es decir, eso me va a matar, eso me va a separar de Dios. Un cristiano que no quiere caer, ¿qué dice? No debe de andar en lugares resbalosos. Dígale al que está a la par, un cristiano que no quiere caer no debe de andar en lugares resbalosos. Entonces, hermanos, la pureza, el principio de pureza, de santidad, es el que debemos de adoptar, el que debemos de abrazar. La santidad no es una carga, sino un privilegio. Dios nos llama a ser santos, pero también nos capacita para hacerlo. ¿Cierto o no, hermanos? La santificación, y es algo que Dios hace. Por eso, hermanos, yo quiero que esta mañana, en estos minutos que quieran, yo quiero darle algunos principios que nos van a ayudar a crecer, porque la tentación va a venir, no somos de palo, nadie, mire, ya salió la vacuna contra el COVID, contra la fiebre amarilla, ya salió la vacuna contra el H1N1, contra la gripe, la fiebre del mono, del chancho, de lo que sea, pero ¿sabe qué vacuna todavía no ha salido? La de la tentación. ¿O sí, hermanos? Hermano Melgar, ¿ya la venden esa? Todavía no. ¿Qué? Entonces, como no ha salido, nosotros debemos de ejercitarnos para que cuando venga no nos halle mal parados. Amén. Porque de que va a venir, va a venir. En cualquier área, yo le dije cómo se presenta, ¿verdad? En todas las formas que se presente, se va a presentar. Amén, hermano. Dígale a su vecino también. Es que yo no sé si el frío los tiene hoy ahí como medio. Dígale, va a venir la tentación. Entonces, ¿cómo vamos a prepararnos para la tentación? ¿Cómo vamos a poder salir victoriosos, tentados, pero no vencidos? Número 1, amado hermano, concentra tu mente en pensamientos que edifican. El primer campo de batalla es la mente, todo empieza en la mente dictamina nuestra voluntad, los pensamientos están altamente, nuestra alma está compuesta de mente, voluntad y emociones, ¿cierto? Nuestra alma.
Y nuestra mente juega un papel bien importante, porque lo que nosotros, si dejamos aterrizar un pensamiento malo, entonces van a despegar más pensamientos. Con uno que permitamos que aterrice, van a salir más. Entonces nuestra mente debe de ser nuestro colador, debe de ser nuestro filtro, debe de ser el principio que más manejamos, porque es con lo que más batallamos, con nuestra mente, hermano. Mire, si nuestra mente, yo no, viera usted cuántas veces me he hecho millonario yo en la mente, y reparto billete, hermano. Yo en mi mente hago tantas cosas, porque la mente tiene la capacidad de colocarnos, posicionarnos, ponernos en el lugar que queramos. Por lo tanto, nuestra mente va a ser de tanta importancia en este tema de la tentación, porque es lo primero. Y por eso hablábamos, parafraseábamos la semana pasada, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Léalo, por favor. Vaya conmigo, Filipenses capítulo 4, verso 8. El apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, iglesia al Faro, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, ¿qué dice, hermano? En esto pensad. Notemos, hermano, la palabra nos invita, la expresión dice: en esto pensad. Y esto es una gran batalla, porque nosotros normalmente, nuestra mente a veces está tan llena de tantos pensamientos que no deberían de estar. Pero la palabra dice: piensa y nota esto, porque ¿qué es lo que dice la palabra? Reflexiona sobre lo verdadero. Es decir, ¿y qué es lo verdadero? Es la palabra. Nosotros sabemos qué es pensar en lo verdadero, qué es vivir en lo verdadero. Luego dice: enfócate en lo honesto. Lo que yo hago es honesto, lo que yo hago es íntegro, lo que yo practico agrada al Señor. Todo lo honesto, dice: haz lo que es justo, busca la pureza. Y estamos tan invadidos, hermanos, nuestra mente por medio de nuestros ojos y de nuestros oídos está tan invadida, televisión, anuncios, redes sociales, tan invadida a todo lo malo, que nuestros pensamientos se van a enfocar por lo malo. ¿Cómo vamos nosotros a superar, a vencer la tentación? Número uno es empezar a entrenar nuestra mente para que produzca, para que haga pensamientos que edifican. Vaya conmigo, por favor, Efesios capítulo 4, versículo 17, y luego vamos a saltarnos hasta el 22. Efesios 4, 17. Cuando usted lo tenga, dice amén, por favor. Busque su palabra, vaya a la Biblia y léalo conmigo. Dice el apóstol Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad ¿de qué, hermano? De sus pensamientos, de su mente. Cuando nosotros no conocíamos al Señor, hacíamos lo que la mente decía, ¿cierto o no? Es que tengo ganas hoy de echarme aquí, ¿verdad? O de hacer esto. Y hacemos lo que la mente dictamina. Pero hoy que somos hijos de Dios, la mente puede venir un pensamiento, pero el Señor y el Espíritu Santo trabajan en nosotros y no nos dejamos llevar literalmente por lo que la mente dictamina. Porque nuestra mente está ligada al alma, a la voluntad y a las emociones. Y mi voluntad quiere hacer lo bueno, ya lo vamos a ver más adelante. El Espíritu desea hacer lo bueno, el Espíritu quiere hacer lo bueno. Y dice: no se dejen llevar, verso 18, teniendo el pensamiento, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, diga conmigo, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos. Lea esto conmigo, por favor, verso 23, leámoslo: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Usted ya no tiene la mente del mundo, usted tiene la mente de Cristo, tiene la mente de Dios, y va a dejarse llevar y gobernar no por los deseos del pecado, sino por lo que me acerca a Dios. Dice: renueva tu mente. Dile a tu vecino: renueva tu mente, renueva tu mente, renueva tu mente. Dile con la Biblia y dígale: renueva tu mente.
renovaos en el espíritu de nuestra y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Alguien dice gloria a Dios, hermano. ¿Cómo puedo salir victorioso? Tentado pero no vencido, cambiando mi pensamiento y cambiarlos por pensamientos que edifican. Número 2, huye, hermano, de cualquier pasión que te haga caer. Huye, corre de donde tú sientes que ya no puedes controlar. Ya no. A veces van a haber momentos en los cuales están los amigos y el chiste está bueno, pero usted dice: yo voy a huir de aquí porque estas conversaciones no agradan a mi Señor. Usted llega a otro lado, están brindando, sacando las copitas, y usted dice: no voy a estar aquí porque esto no le agrada a mi Dios y voy a huir. Usted llega a otro lado y empiezan a seducirlo y usted dice: voy a huir. Dice segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 15 al 16 y luego el 22 y el 23. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Hermano, escuche esto. Yo deseo, de verdad, mi sentir es que todos nosotros nos presentemos a Dios como obreros aprobados. Yo anhelo eso. Un obrero aprobado que dice que no tiene de qué avergonzarse, que no tiene de qué cubrirse. Usted conoce la vergüenza. Usted conoce la vergüenza del pecado. Yo sí la conozco. Y la vergüenza del pecado trae culpa, trae carga y avergüenza. Pero qué lindo es presentarse como un obrero aprobado. Qué lindo es decir: yo soy un obrero aprobado. Iglesia del Faro, seamos obreros aprobados. Di: como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usemos la palabra para los principios que ha sido hecha, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Versículo 22. Y le decía el apóstol Pablo a Timoteo, y usted puede decir: ay, pero es que ahí dice pasiones juveniles y yo ya tengo 40 años. Se cree que Timoteo tenía más de 35 años en este momento. O sea, no era un cipote. Y es más, hermano, mire, el problema con la tentación ha sido que nosotros todos se lo tiramos a los jóvenes. Y a veces como viejos andamos más pandos que los jóvenes. Entonces, no digamos: ay, eso es para los jóvenes. No, aquí aplíquelo. Y le dice el apóstol Pablo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Y el apóstol Pablo le está diciendo: huye. Y a veces, hermanos, quizás en el sentido mundano o secular, la expresión huir tiene que ver con cobardía, ¿cierto o no? Pero en los caminos del Señor, a veces huir es lo más sabio que podemos hacer. Huir a veces es una decisión valiente. Vaya por favor conmigo a primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9 al 12, un poquito más atrás. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 9 al 12. ¿Está conmigo, iglesia? Mire, acá está hablando acerca de las finanzas. Dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas. Yo prediqué de esto un martes, cuando estábamos hablando de los peligros, los enemigos del crecimiento. Y uno de los enemigos del crecimiento era, creo que tenía algo que ver con esto, con enriquecerse. Que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, la cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto es para ti, iglesia. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de todas estas cosas. Y ojo, porque más adelante, no hemos ido hasta ahí, pero un poquito más atrás, está hablando también de otras cosas. No solamente está hablando de las finanzas, no solamente está hablando de aquel que quiere enriquecerse, está hablando de otras áreas. Y le dice el apóstol Pablo a Timoteo: mas tú, oh hombre de Dios, huye de todas estas cosas. Y yo te digo hoy a ti:
Mas tú, hombre de Dios, mujer de Dios, huye de todas esas cosas. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Hermano, todo se trata de la vida eterna. El énfasis no está en esta vida, está en el futuro, en la vida eterna. No se trata de que aquí nos abstenemos, nos dejamos, peleamos, batallamos, tenemos santidad por lo que pasamos acá en la tierra. No, dice, pelea la batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Hermano, algo mejor viene, y eso se llama la eternidad con Cristo. Pero debemos de ser tentados, pero no vencidos, para poder estar con Cristo para siempre. A lo cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Dígale a la persona que está a su lado: huye de las ocasiones de caer, huye de las ocasiones. Hermano, entonces el discípulo de Cristo va a tomar decisiones y debemos de presentarnos a Dios como obreros aprobados. Huir de ocasiones de caer es sabio, es necesario. Huir. Principio número 3, para poder ser tentados pero no vencidos. Recuerda cuál es el objetivo de la tentación. ¿Cuál es, hermanos? Y ya hablamos de esto la semana pasada. No voy a tomar mucho tiempo, solo quiero recordártelo. Quiero que nos preocupemos un poco por esto, porque yo lo decía así la semana pasada. Aunque hoy ese pecado, ese placer carnal esté dando satisfacción, no significa que siempre va a ser así. Normalmente, hermano, y yo lo he dicho, el pecado siempre pasa factura. Yo lo he vivido. Pasa factura. Y el apóstol Santiago lo dice. Leámoslo una vez más hoy solamente para recordarlo, por favor. Los malos deseos nos llevan a pecar. Y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Amado hermano, recuerda, ¿cómo vas a salir tentado pero no vencido? Recordando cuál es el objetivo de la tentación, y es que te quiere llevar a la muerte espiritual. Principio número 4, depender de Dios y su palabra. Vaya conmigo, por favor, Mateo 4, versículo 4, 7 y 10. Nosotros ya lo mencionamos. La dependencia de la palabra es lo que el Señor Jesús ejercitó cuando el enemigo se presentó. La expresión fue: escrito está, escrito está, escrito está. Yo uso la palabra para poder defenderme. Y yo lo decía hace algunas semanas. El problema nuestro es, hermano, miren, es que tenemos varios problemas muy serios. De los primeros problemas que tenemos es que casi ni oramos. Y de los otros problemas que tenemos es que no leemos la palabra, mucho menos la memorizamos. No meditamos en la palabra, no sabemos lo que la palabra dice. Y entonces cuando viene una prueba, cuando viene algo, yo cedo a eso porque dejo a un lado lo que la palabra me ha estado diciendo y me ha estado hablando. Por eso insisto, hermano, procuremos, vayamos a la palabra, abramos la palabra, leamos la Biblia. Acá está todo, y el Señor Jesús dijo: escrito está. Y Satanás le presentó diferentes áreas, le presentó diferentes formas, maneras. Le puso todo, le puso bandeja de plata, le puso bandeja de oro, le puso bandeja de bronce, le puso bandeja de perlas preciosas. Le dijo: vaya, acá está. Y el Señor siempre se defendió y dijo: escrito está. Y en Efesios nosotros vemos eso. En Efesios nosotros tenemos la armadura del Señor, Efesios capítulo 6, ¿cierto? Y Efesios dice: la espada, que es la palabra. El único instrumento que el cristiano tiene para atacar es la palabra. Todo tiene que ver con caminar, con cubrirse, con los dardos, con la coraza. Tiene que ver con protección, son métodos defensivos. Pero si no conocemos la palabra, no podemos atacar.
Así que, hermano, la Biblia nos va a guiar. Principio número 5, y voy terminando. Practica una vida de devoción y de oración. Vaya por favor conmigo a Mateo capítulo 26, versículo 40 y verso 41. Mateo capítulo 26. Para poder ser tentados pero no vencidos, debemos de practicar una vida de devoción y de oración. Mateo 26, ¿está conmigo, hermano? El Señor Jesús está a punto de ser entregado. Él va y ora en el Getsemaní y es acompañado por sus discípulos. Posiblemente era de madrugada porque los discípulos estaban batallando con el sueño. Y vino luego, dice el versículo 40, a sus discípulos. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Quizás Pedro se congregaba en el faro, ¿verdad? Lea conmigo el verso 41. Léalo por favor. Velad y orad para que no entréis en tentación. Una vez más, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Y qué dice? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto. Diga conmigo, el espíritu está dispuesto. El espíritu está dispuesto. Amén. O sea, el espíritu quiere orar. El espíritu anhela de Dios. Hemos sido creados por Él. El espíritu quiere agradar a Él, quiere agradarlo a Dios, pero la carne es débil. Y ese es el problema. Cuando la carne es débil, cuando no ora, cuando no ayuna, cuando no se congrega, cuando no hay lectura de la palabra, cuando no escuchamos la palabra, entonces ahí la carne es débil. Y el problema con nosotros es que la mayoría andamos con la carne débil. Pero el espíritu a la verdad está dispuesto. Miren la imagen que está ahí. Para apagar las tentaciones hay que encender. Lo leemos por favor. Léalo conmigo. Para apagar, dígale a su vecino: para apagar las tentaciones hay que encender las oraciones. Dice el Señor Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. Hermano, yo estoy seguro que Dios nos ha hablado. Estoy seguro que a través de esta serie hemos entendido cuál es el propósito de Dios. Pero el Señor lo que quiere es esto: que entendamos que solamente vamos a poder salir victoriosos si alimentamos nuestro espíritu y alimentar nuestros deseos. Termino, hermanos. Principio número 6. Cree en Dios, no en la tentación. Satanás, cuando se acercó al Señor, le planteó 3 escenarios. Eran muy atractivos, especialmente los últimos 2 eran completamente atractivos. Y ahí el Señor pudiera haber creído en eso, en su humanidad. Por eso Hebreos dice, ¿verdad? Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro, porque Él fue tentado en todo. Y mira, cuando creemos lo que Dios tiene, lo que Dios hace, vamos a estar seguros que mejor es lo que Dios tiene para mí que lo que va a producir un evento aislado de Dios. Siempre, hermanos, hacer las cosas para Dios trae una gran paz, trae una gran quietud, trae algo poderoso.
Y nosotros que conocemos la palabra sabemos que cuando hacemos algo en desobediencia para Dios, empieza aquello que no nos deja tranquilos. Cree en Dios. Y uno de los versículos más poderosos, más lindos es Filipenses capítulo 1, versículo 6. Para mí, hermanos, este es un versículo tan hermoso, es un versículo tan lindo, es un versículo que para mí es tan motivador, es uno de mis versículos favoritos. Porque entendamos que el proceso de la santificación, hermano, es un proceso. La regeneración, la santificación, la regeneración normalmente es momentánea. Pero muchas veces en este tema de la tentación, muchos cristianos nos desmotivamos porque por varios años hemos sido tentados por la misma área o en la misma situación. Pero no olvide lo que dice este versículo. No olvide lo que dice la palabra del Señor. Y quizás acá algunos, antes, hace unos 3 años, 5 años, andaban con 3 cajetillas de cigarros. Hoy solo se echa 3 cigarritos. ¿Sabe qué? Gloria a Dios por ello. Algunos no están de acuerdo conmigo. Y no quiero que entiendan mal. Yo no lo estoy mandando a fumar. Pero Dios ha ido trabajando en usted, ¿sí o no? Algunos éramos malcriadísimos. Quizás algunos hace un año hablaban malas palabras, se expresaban, se airaban. Pero hoy el Señor ha venido trabajando. Entonces, tentaciones van a haber, pero crea en Dios, no crea en la tentación, porque cuando creemos en la tentación podemos desmotivarnos del crecimiento que Dios está teniendo en nuestra vida. Me estoy dando a explicar, hermanos. Alguien de repente, ¿verdad?, ha sido un bailador impedernido y ahorita ya viene diciembre y usted dice: ay, ya vienen esos cumbiones, Aniceto Molina, ay Señor. Pero de repente el año usted, ¿verdad?, le dio y ahora dice: no, ya no, porque dice la palabra del Señor: yo estoy seguro que el que empezó la buena obra, ¿qué hace? Él la perfecciona. Cada día perfecciona la obra en mi vida. Y eso es lo que debemos de entender. Que yo creo en Dios. La idea, hermano, el ideal es la santidad, y eso es lo que debemos de perseguir cada día. Pero lo que quiero decirle yo con esto es, hermano, mire, si usted antes se comía 6 baleadas y hoy se come 2, gloria a Dios por eso. Pero ya empezó un cambio de decir: no puedo meterle tanto porque ya no puedo dormir de noche. Porque el que empieza la buena obra la perfecciona. Entonces, hermano, no se desmotive, por amor de Dios. Quizás han venido 5 años, 10 años y dice: ay, ¿cuándo voy a dejar yo de ser tentado en esto? Le aseguro que habrá un momento en el que esa tentación habrá sido, como dijo aquella mujer, caso cerrado. Ya no habrá ahí nada, porque el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Crea lo que Dios está haciendo, no crea lo que la tentación le está diciendo, porque la tentación seguirá haciendo muecas hoy, mañana, pasado, en enero, en febrero, va a seguir haciendo muecas. Pero usted debe de creer lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Póngase de pie, amada iglesia. Diga conmigo, por favor, diga conmigo: Dios está haciendo la obra en mí. Vamos, dígalo: Dios está haciendo la obra en mí. Dígalo: Dios está haciendo la obra en mí. Ponga la mano sobre su vecino y dígale: Dios está haciendo la obra en ti. Dios está haciendo la obra en ti. Claro que sí. Amén. Leemos, por favor, este versículo. Léalo conmigo. Personalícelo. Hágalo para usted.
Estoy convencido de esto. Vamos, dígalo. Que el que comenzó la buena obra en mi vida, Él la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Una vez más, estoy seguro que el que empezó la buena obra en mí, la perfeccionará hasta el día que Cristo venga. Ponga la mano sobre su vecino, dígale: yo estoy seguro que el que empezó la buena obra en ti, la va a perfeccionar. Estoy seguro que Dios la va a perfeccionar. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Dele palmas al Señor. Abra su Biblia, termino con esto. Abra su Biblia, Efesios capítulo 4. Versículo 13 y 14. Hermano, yo estoy emocionado por lo que Dios hace en nuestras vidas. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, eso es algo poderoso, es tan grande. Pero eso es lo que Dios está viendo en nosotros. El Señor está viendo el potencial que hay en usted, el buen predicador que puede ser usted, y que algún día alguien diga: y no era este aquel bolito, y no era este aquel marihuanero, y no era este aquel que hacía esto y lo otro, porque el Señor está viendo la obra que Él va a hacer. Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.